Bienvenidos amantes del espacio. Una semana más estoy con un experto espacial y hoy tengo el placer de estar con una de las personas que ha estado involucrada en uno de los instrumentos del telescopio James Webb. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias, Marta. Santiago Arribas Mocoroa es un profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC en el Centro de Astrobiología en Madrid. Ha trabajado también en otras instituciones científicas nacionales y extranjeras, entre las que destacan el Instituto de Astrofísica de Canarias, la Universidad de Oxford, la Agencia Espacial Europea y el Instituto Científico del Telescopio Espacial Hubble en Baltimore. Ha realizado numerosos estudios de astrofísica estelar y extragaláctica, centrando su investigación en la actualidad en el campo de la formación y evolución de las galaxias. Ha contribuido también al desarrollo de instrumentación astronómica para varios telescopios. Participa en el proyecto del telescopio espacial James Webb desde hace más de 2 décadas y coordina en la actualidad varios programas científicos que se llevarán a cabo con este telescopio. Estos tienen como finalidad estudiar las galaxias y agujeros negros que se formaron en el universo primigenio. Bueno, bienvenido de nuevo, Santiago, y bueno, Gracias. es un placer tenerte aquí en Fuera de órbita y bueno, vamos a hablar un poquito de James Webb, que es el tema que nos interesa. Cuéntame cómo ha sido trabajar para la misión James Webb. Bueno, por supuesto, ha sido una experiencia muy positiva ver un proyecto de esta magnitud desde dentro, ¿no? El James Webb es un proyecto verdaderamente internacional en el que han participado gestores, ingenieros, científicos, técnicos de las más diversas disciplinas. Bueno, ver a todos ellos trabajando de una manera coordinada para un proyecto de esta naturaleza, pues realmente muy interesante, ¿no? Como experiencia. Además, desde un punto de vista personal, pues me considero, la verdad, muy afortunado, ¿no? Porque he podido estar en este proyecto prácticamente en todas las fases del proyecto, ¿no? Y esto es muy difícil en un proyecto de 25 años. Lo normal es, bueno, hacer algún tipo de contribución en algún momento o, entrar en el proyecto en las últimas fases y luego ya el proyecto se acaba, o al principio y, bueno, pues mucha gente se ha jubilado por el camino, ¿no? Porque es un proyecto después de 25 años, ¿no? Pues es muy difícil, pues cubrirlo, ¿no? En todas sus fases, ¿no? Bueno, imagino que es un proyecto que prácticamente te ha llevado media vida y bueno, al final han sido bastantes retrasos lo que ha sufrido James Webb por diferentes motivos. Y estos 2 décadas que has estado trabajando, ¿cómo habéis llevado el tema de los continuos retrasos? Bueno, vamos a ver, cuando uno afronta un proyecto tan revolucionario como es James Webb, que está realmente al límite de la tecnología. Bueno, incluso más que al límite de la tecnología, lo que ocurre en un proyecto como el James Webb es que hay que desarrollar tecnologías nuevas para abordar el proyecto. Bueno, pues uno tiene que asumir cierta incertidumbre en la planificación y, bueno, pues los retrasos es una posibilidad muy real, ¿no? Si estuviéramos hablando de un producto muy estándar, bueno, uno puede planificar, saber qué recursos necesita, hacer un calendario muy detallado y cumplirlo. En este caso, yo creo que es fácil asumir que puede haber retrasos, ¿no? De hecho, en las primeras fases del proyecto, pues los retrasos y los reajustes en el diseño original, que originariamente era bastante más ambicioso al que tenemos ahora, pues de alguna forma eran esperados, ¿no? Estaban un poco en el ambiente. En cualquier caso, indudablemente los retrasos generan y han generado cierta frustración, ¿no? Y bueno, porque realmente el James Webb es un telescopio muy deseado y como astrónomos queremos utilizarlo lo antes posible, ¿no? Quizás a lo mejor lo que puedo comentarte es que muchas veces los retrasos han venido acompañados de crisis en el proyecto que pusieron en duda en algún momento su continuidad, ¿no? Entonces, pero bueno, todo esto se ha superado y en este momento pues eso es el pasado, no miramos para atrás, miramos para adelante,
que realmente es lo que nos interesa en este momento, y además miramos con mucho optimismo porque pensamos que el James Webb va a ser auténticamente revolucionario, ¿no? Bueno, tú has estado involucrado en el instrumento NIRSPEC. Explícame en qué Sí. consiste este instrumento. Sí, vamos a ver. NIRSPEC viene de espectrógrafo infrarrojo, de Near Infrared Spectrograph. Es y su acrónimo en inglés, ¿no? Sería NIRSPEC. Un espectrógrafo es un instrumento con el que descomponemos la luz en sus diferentes longitudes de onda. En este caso, longitudes de onda en el infrarrojo. Y de esta forma obtenemos los espectros. Todos tenemos en la cabeza esta imagen de un prisma descomponiendo la luz visible en sus diferentes colores, ¿no? Bueno, pues básicamente es lo mismo, con mucho más detalle y con luz infrarroja. En astrofísica los espectros son muy importantes porque gracias a ellos podemos inferir las propiedades de los objetos que estudiamos. Analizando el espectro podemos obtener las propiedades físicas, la temperatura, la densidad, también la composición química, de qué elementos químicos está compuesto un objeto, y también podemos estudiar los movimientos, no solo los movimientos relativos entre el objeto y nosotros, sino también los movimientos internos. Es decir, que nos dan muchísima información sobre los objetos astronómicos que estudiamos, ¿no? De hecho, ¿sabes el dicho este de que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Pues nosotros solemos decir que un espectro vale más que 1000 imágenes, porque realmente dan mucha información y es muy importante para nuestros estudios. Entonces, NIRSPEC es un espectrógrafo. Además, como digo, trabaja en el infrarrojo. Pero además tiene unas características muy especiales. En primer lugar, es un espectrógrafo muy sensible. Es capaz de detectar niveles muy bajos de luz. Tiene además una característica gracias a un dispositivo que está desarrollado por la NASA. Es un dispositivo que utiliza tecnología MEMS, los sistemas microelectromecánicos, gracias al cual podemos hacer espectroscopía de muchos objetos a la vez. Es lo que llamamos un multiobjeto, espectrógrafo multiobjeto, y podemos obtener hasta más de 200 objetos a la vez. También tiene otro modo en el que hacemos espectroscopía 3D, tridimensional, y esto consiste en obtener de una región pequeña del cielo miles de imágenes simultáneamente, cada una con una longitud de onda ligeramente diferente. Entonces, esto nos permite caracterizar espectralmente esa región muy bien y, por tanto, determinar sus propiedades físicas, químicas, cinemáticas, ¿no? Y, por último, tiene un modo de espectroscopía de muy alta precisión. Y con esto es muy importante para determinados estudios, en particular los exoplanetas. Y bueno, el telescopio lleva varios instrumentos, pero ¿por qué NIRSPEC? ¿Qué aportará y por qué es importante? Bueno, es importante porque está especialmente diseñado para abordar los 4 grandes temas científicos del James Webb. Te he comentado, el instrumento NIRSPEC es muy sensible. Bueno, esto nos va a permitir observar regiones extremadamente distantes en el universo. En astronomía, las regiones que están más lejos también corresponden a épocas anteriores en el tiempo, por el hecho de que la luz tarda un tiempo en llegar hasta nosotros. Pues bien, NIRSPEC va a ser tan sensible que va a poder acceder a épocas muy tempranas en la historia del universo, a la época en la que se formaron las primeras galaxias, las primeras estrellas y los primeros agujeros negros. Entonces, es un instrumento que va a permitir caracterizar las propiedades de estos objetos. Entonces, este es un gran tema, que en astronomía lo llamamos primera luz, y que son los primeros objetos luminosos que surgieron en el universo. Entonces, vamos a poder acceder a esa época. Gracias a, por supuesto, a la combinación del telescopio con el instrumento, ¿no? También otros instrumentos van a poder acceder a esta fase, pero el NIRSPEC es particularmente sensible
para este tema. Además, y gracias al modo de espectroscopía multiobjeto que te he comentado antes, ¿no?, el instrumento va a poder estudiar otro tema que consiste en entender cómo las galaxias se han transformado desde esa época primigenia hasta lo que llamamos el universo presente, el universo local. Y para ello necesitamos observar muchas muestras necesitamos observar muestras de muchas galaxias para que los estudios sean estadísticamente significativos. Y entonces el hecho de tener un espectrógrafo multiobjeto va a ayudar mucho para estos estudios, ¿no? Nos va a permitir estudiar cómo han evolucionado, cómo se han transformado las galaxias desde la primera generación de galaxias que se formaron en el universo primigenio hasta la actualidad. Otro tema otro tema científico importante para James Webb es el estudio en detalle de los procesos de formación estelar y de formación de sistemas planetarios, como el sistema solar. Y para eso el modo de espectroscopía tridimensional está particularmente bien diseñado para ello. Y por último, muy importante, el modo de espectroscopía de alta precisión, con el que vamos a estudiar las atmósferas de los planetas extrasolares, los planetas que orbitan estrellas diferentes al Sol, y vamos a buscar indicios de vida en ellos, ¿no? Vamos a estudiar sus atmósferas, que están compuestas, y bueno, si hay indicios de que pudiera haber vida en esos planetas. No, sin duda os esperan muchos años de cosas de investigación muy, muy fascinantes. Y madre mía. Bueno, como sabemos, el telescopio es una asociación entre la NASA, la Agencia Espacial Canadiense y la europea. ¿Qué aportación europea, cuál es la aportación europea al James Webb? Sí, efectivamente. El James Webb es un proyecto que está dirigido por NASA con colaboración de la Agencia Espacial Europea y de la Agencia Espacial Canadiense. Europa básicamente hace 4 aportaciones. En primer lugar, el lanzador va a poner al James Webb en órbita con un Ariane 5, ¿no? La segunda aportación es NISPEC, precisamente el espectrógrafo infrarrojo que acabo de comentar. Luego contribuye al 50% en otro instrumento, que es el instrumento MIRI. Y por último, contribuye también a las operaciones científicas con personal de la ESA en el Space Telescope Science Institute, que está en Baltimore, pues ayudando a lo que son las operaciones científicas de los instrumentos, en particular en los que ha participado Europa, fundamentalmente el NISPEC y MIRI. Entonces, esas son los 4 grandes temas, las 4 grandes aportaciones de la Agencia Espacial Europea al proyecto. ¿Y cómo se ha desarrollado NIRSPEC y cuál ha sido la participación española? Porque España está metida en el ajo. Sí, vamos a ver. NISPEC, como he comentado, ha sido desarrollado por la Agencia Espacial Europea, con la colaboración de NASA en algunos componentes. NASA ha aportado los detectores y también ha aportado el dispositivo MEMS que he mencionado antes, gracias al cual se puede hacer espectroscopía multiobjeto, ¿no? Entonces, ESA, además de sus propios equipos internos, ha seleccionado un contratista principal digamos, un contratista industrial para llevar a cabo el desarrollo del instrumento, que es Airbus, Defensa y Espacio. Y por otro lado, ha seleccionado un equipo científico para dar apoyo durante las diferentes fases en el desarrollo del instrumento. Entonces, ahora ya la participación española, ¿no? Desde el punto de vista industrial, pues algunas empresas españolas como CASA, CRISA, ahora integradas en el grupo Airbus, y también Iberespacio, pues han desarrollado componentes de NISPEC, componentes importantes como la electrónica de control, como el cableado criogénico, la cubierta del ensamblado óptico. Es una participación industrial importante. Desde nuestro punto de vista, nosotros hemos participado en el equipo científico en las diferentes fases del proyecto,
desde su diseño conceptual. Luego hemos dado apoyo durante todo el desarrollo del proyecto, en las revisiones de los diseños preliminares, finales, y ahora vamos a dar apoyo a las pruebas en órbita, justo después del lanzamiento, y también estamos en el equipo de validación científica del instrumento para dar, digamos, el ok para que pase a la fase de operaciones científicas. Y por último, y esa es una responsabilidad nuestra muy importante, estamos muy involucrados en los programas científicos, lideramos algunos de estos programas y es, digamos, un poco la finalidad también del proyecto, ¿no? El llevar a cabo estos programas científicos. Oye, ¿qué significa para España que participe en misiones tan importantes como esta? Porque estamos hablando de la misión más grande jamás construida y bueno, y puede que la más cara también. Sí, muy bien. Voy a contestar a esto, pero quiero también añadir una cosa, ¿no? Que España, claro, o sea, participa, y nosotros hemos participado en los equipos científicos, ¿no? Pero también, claro, hay una participación española a través de la ESA. Hay personal español dentro de la ESA que está totalmente integrado en los equipos y en algunos casos es personal con mucha responsabilidad, ¿no? Entonces, creo que ese también es un aspecto importante, ¿no? Por supuesto, en todas estas facetas, a todos estos niveles es muy importante estar en estos proyectos. Creo que suponen un gran aprendizaje para todo el mundo, no solo para nosotros, sino para todas las personas que participan en estos proyectos. Yo creo que aprenden y hay una transferencia de conocimiento en tecnologías muy avanzadas. Entonces, es muy importante para España estar en estos proyectos desde el punto de vista técnico y también desde el punto de vista científico, liderando y participando en proyectos científicos que van a ser muy importantes, que de alguna forma son transformadores en campos pues, que tienen gran importancia, ¿no? Desde un punto de vista, como digo, científico, ¿no? Oiga, tan solo unos días del lanzamiento, ¿cómo os sentís? Bueno, pues como puedes imaginarte, pues con un cierto nerviosismo, pero por supuesto muy entusiasmado, ¿no? Creo que, bueno, es un momento de mucha emoción, ¿no? Y bueno, esperando que todo salga bien. Bueno, esta pregunta bueno, te la tengo que hacer. Hay mucha gente que es muy escéptica con el lanzamiento a bordo de un Ariane 5, pero bueno, lo cierto es que es prácticamente el único cohete capaz de lanzar al web y bueno, su confiabilidad es muy alta. O sea, ¿hay presión en Europa ante una posible misión fallida? Bueno, vamos a ver. Yo te digo desde mi perspectiva, ¿no? Realmente ese escepticismo exactamente no sé muy bien de dónde viene. Nosotros tenemos mucha confianza en el lanzador. O sea, tiene una Yo enorme también, ¿eh? Yo fiabilidad. también. Sí, es que, vamos a ver, tiene una enorme fiabilidad, pero es que además el James Webb es un proyecto enormemente complejo y sinceramente el lanzamiento no es lo más novedoso en este caso. Piensa que un aspecto crítico y realmente novedoso del telescopio James es el despliegue. El telescopio y el escudo solar van plegados en la cápsula y tenemos que realizar una fase que va a durar como un mes de despliegue de un montón de componentes. Eso sí considero que es una fase crítica y preocupante. Por supuesto, es una gran responsabilidad poner en órbita el James Webb con un lanzador Ariane 5 y lógicamente un lanzamiento siempre tiene su riesgo, no estamos exentos a ello, pero como digo, el Ariane 5 lo considero muy fiable y hay otros aspectos que nos quitan más el sueño, pero bueno, en este momento el lanzamiento creo que no está en la parte alta de nuestros problemas en este momento. Bueno, es que ya sabes cómo es la gente por las redes sociales, empiezan a poner imágenes de cohetes explotando. Y bueno, es que Ariane 5 yo creo que
es muy confiable, porque no va a pasar nada, así que lanzar ese mensaje para la gente, que por favor que esté tranquila, que igual Sí, lo que hay que es poner miedo un poco es en el despliegue, como dices, y no tanto en el lanzamiento. sí, sí. Yo creo que, vamos a ver, siempre puede pasar de Hombre, todo, ¿no? Y no estamos exentos exactamente. Es un momento realmente crítico, Mm, pero viéndolo con un poco de perspectiva, creo que no es lo más preocupante. ujú, También sabes que el telescopio ha ido desde California hasta la Guayana Francesa en ujú, barco y tal. Y había gente que viendo las fotos del barco decía, uy, y van a ir, van a hacer ese trayecto y tal, y por el canal de Panamá y tal, como si hubiera una preocupación por ese viaje, ¿no? mm, ujú. Bueno, vamos a ver, vamos a lanzar el James Webb y lo vamos a llevar a una órbita L2. No nos tenemos que preocupar de ese tipo de cuestiones demasiado, ¿no? Exactamente. Bueno, y tras el susto del lanzamiento y del despliegue, ¿seguiréis pendientes de vuestro instrumento? Sí, por supuesto. Vamos a ver. Después del lanzamiento hay una fase de comisionado, verificación en órbita, en la que Ujú, participamos directamente ujú, en varias actividades. Después también tenemos la fase de validación científica en la que también participamos antes de que el instrumento pase a las operaciones rutinarias, operaciones científicas rutinarias. Y luego cuando pase a las operaciones científicas tenemos los proyectos científicos que vamos a desarrollar con el instrumento y en los que, como he dicho antes, participamos de una manera muy activa. Entonces, sí, claro, vamos a seguir trabajando con el instrumento y ahora en precisamente los programas científicos que es para los que están diseñados, ¿no? ujú. Entonces, por supuesto. Bueno, Santiago, pues solo me queda desearte, bueno, desearos toda la suerte del mundo Sí, y que, bueno, que yo creo que, no, que vienen muchos años de investigación muy bonita para vuestro campo y, bueno, y para los demás también que estaremos esperando cómo va todo y, bueno, y a ver si nos toca la lotería el día que lanzan el James Webb. Yo con que el lanzamiento sea bonito y podamos disfrutarlo me conformo. pues sí, muchas gracias en primer lugar sí, como dices, vienen muchos años de investigación científica. También mencionaron una cosa, ¿no? Ujú, Ocurrió con el Hubble, ¿no? El Hubble ujú, estaba inicialmente diseñado para hacer una serie de proyectos científicos que, por supuesto, llevó a cabo con mucha eficacia, pero además se llevaron a cabo descubrimientos que inicialmente no estaban ujú, pensados y que fueron realmente muy revolucionarios y que han sido muy revolucionarios en la astronomía, ¿no? ujú. Estamos convencidos de que con el James Webb va a pasar algo parecido. Seguramente lo más interesante no nos lo imaginamos ahora todavía. Todavía no tenemos la capacidad de entender qué es lo Ujú, que va a poder llegar a hacer el James Webb, ¿no? Entonces, ujú, este aspecto también es importante. ujú. Bueno, pues estaremos muy pendientes de todo eso. Ujú. Y solo me queda darte las gracias por haber hablado conmigo, haber estado aquí en Fuera de órbita y ha sido un placer, de verdad. También para mí. Muchas gracias, Muchas Santiago. gracias. Hasta Vale. luego. A ti, hasta luego.